Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este webinar de programación y control de la producción del máster en dirección de producción y mejora de procesos industriales de OBS. En esta oportunidad vamos a compartir el tema de TPM junto con el ingeniero Tiago Rangel Alves, que es de Brasil, habla el castellano, y nos va a compartir un poquito de sus experiencias, de sus conocimientos sobre este tema. Tiago es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster con orientación en Logística y Supply Chain, es miembro de la Unión Brasilera para la Calidad y está registrado en el Consejo Regional de Administración del Estado de São Paulo. A su vez es dueño, es fundador y es consultor en la consultora Action Business en Brasil. Tiene una carrera amplia en lo que es la mejora continua, la optimización de procesos, gestión de costos y gastos, gestión de la rutina. Trabajó junto conmigo en la cementera Intercement. Él fue mi director, yo reporté a él durante varios años, fue mi jefe, así es que ha sido un buen jefe porque continuamos en contacto para destacar de Tiago. Y bueno, ha tenido una amplia trayectoria, ha implementado diferentes modelos y sistemas de gestión, entre ellos el TPM. Así es que vamos a compartir sus conocimientos, sus experiencias alrededor de estos 50, 60 minutos. Podemos hacerle consultas. Y bueno, Tiago, te agradezco este tiempo, esta dedicación, esta participación. Gracias. Y bueno, te dejo con los maestrandos, con los alumnos. Y estaré acá, voy a apagar el video y el sonido, pero estaré acá ante cualquier necesidad. Perfecto, Marcos, mucho gusto, mucho placer de hablar con ustedes, de poder compartir un poco el conocimiento que nosotros tenemos y al mismo tiempo también aprender con ustedes y a través de la participación, preguntas, y que todos se quedan mucho a vontade para preguntar y cuando se quieren. Perfecto. Entonces, primero me gustaría mucho agradecer a Marcos por la invitación. Espero de alguna manera contribuir con el curso. Perfecto. Y que sea obviamente un intercambio, ¿no? Y bueno, de antemano, perdón por mi español. Espero que compreendan lo que hablo. Y bueno, nuestra conversación se ha estructurado principalmente en 4 grandes temas, ¿no? Vamos a intentar explorar un poco. En primer lugar, vamos a introducir el tema de TPM. Creo que para muchos de ustedes no es ninguna novedad, pero traigo algunas cuestiones y puntos de vista que siempre nos ayudan, ¿no?, a reforzar el concepto. Es interesante que a medida que nos volvemos más experimentados, esperamos que los asuntos se vuelvan más complejos, como es obvio, ¿no? Pero lo interesante es que en 99% de nuestros problemas pueden resolverse con soluciones simples. Y las soluciones simples siempre están en los conceptos iniciales de las técnicas que aprendemos, ¿no? Bueno, después entraremos en los detalles de cada uno de los pilares del TPM. Y caminando hacia el final, aprendo un esquema mental de cómo implementar la TPM y algunos consejos de lecturas que pueden agregar en sus estudios.
Vamos empezar. Bueno, el concepto de TPM, ¿no? El módulo 1. Bueno, o que es, né? ¿Por qué se denomina TPM? En Brasil, también conocido como tensión, como otras cosas también, de las mujeres. Y bueno, en cierta forma hay una relación. Pero aquí se da un enfoque en el mantenimiento como una área, una actividad estratégica. Es importante la palabra estratégica. Y prioritaria dentro de la organización. Obviamente, no necesito ni decir que no se implementa el TPM en una empresa donde el mantenimiento no sea una actividad crítica dentro del proceso. De ahí el crítico, la palabra crítico, no puede ser en razones de custo elevado o incluso que la parada del proceso sea aún más cara, que cualquier interrupción puede costar el resultado de años del año de la empresa. ¿Perfecto? Como, por ejemplo, la industria del cimento donde trabajamos, ¿no? Una parada del horno se puede comprometer, sin planeamiento, obviamente, se puede comprometer todo el año del resultado de una planta fabril. La palabra productivo, ¿no? Se refiere a la relación casi que yo llamé de uterina entre el mantenimiento y la producción. Es un punto fundamental, central dentro del TPM. Es muy común, y eso sucede en todo el mundo, creo yo, que hay ríos entre las dos áreas, ¿no? Pues las metas muchas veces son antagónicas y no son complementarias como deberían ser. Entonces, por un lado, uno necesita cumplir el cronograma de producción y el otro necesita garantizar el nivel de atención y prevenir quiebras. Y muchas veces las paradas preventivas no son necesarias y la producción quiere muchas veces solamente producir. Y total, porque implica la participación de todos. Pero normalmente los principales agentes se concentran, obviamente, incluso en la figura del mantenimiento y operación. Y aquí hago una provocación porque hay un punto de liderazgo, ¿no? Y ni siempre el liderazgo son los directores. Aquí en TPM es importante que haya un liderazgo concentrado en la media gestión, ¿por qué no? En la supervisión, coordinación, líderes de manufactura y obviamente el gerente, ¿no? Que tengan coraje y formas para conducir los trabajos e involucrar tanto los operadores cuanto los mantenedores. Perfecto. Bueno, dicho eso, ¿qué es la TPM? Bien, ¿por qué se da el nombre TPM, no? Voy a cambiar acá los slides. Perdón, estoy acá aprendiendo a manusear un poco los sistemas. Bueno, es muy común en el proceso de implementación que haya accidentes, por ejemplo. No que tengan relación con el proceso de implementación en sí. Perfecto, acá estoy ilustrando una situación. Pues bien,
Isto pode generar comentários que alimentam o descrédito no processo de implementação. Como, mira, este negócio de TPM não funciona. Há vários procedimentos e rotinas, pero a gente continua acidentando-se, ¿no? O hecho é que aí há que actuar aún mais forte com a cultura de TPM e, obviamente, repensar o processo como um todo. Vou falar um pouco mais adelante sobre o conceito de mantenimento de classe mundial. Pero, não obstante, maximizar o sistema produtivo, certo? É um grande objetivo da TPM. Produzir fácil e melhor, obviamente, com qualidade e sem generar resíduos, desperdícios. Hoje, por exemplo, há sistemas produtivos que alcançam quase a autossustentabilidade em todo o ciclo produtivo. E isso tem muito a ver com a TPM. Um exemplo também que eu he trabalhado alguns anos em la cana de açúcar, se aproveita todo e não se genera nenhum resíduo final, não? Chamo a atenção acá para o hecho de la TPM ser considerada um programa e não um projeto, porque o projeto tem princípio, meio e fim. E os programas têm uma característica de perenidade, não? Por isso, a TPM necessita ser considerada como parte da cultura organizacional da companhia. Hasta aí, tranquilo? Bueno. O conceito de mantenimento de classe mundial. Acá é uma pirâmide muito interessante que ele ilustra, representa, não? O conjunto de atividades que sumadas promovem um mantenimento de classe mundial. A pirâmide se divide em 5 fases, começando desde abaixo hacia arriba, com processos e ações diárias, dando especial foco acá o processo gerencial do mantenimento, que é incluso o projeto implementado por mim em uma empresa brasileira e que eu exemplifico mais tarde acá. Observem que a TPM é um dos elementos que compõem a pirâmide e se acerca a la arriba, traindo um conceito de excelência organizacional, sim, na fase 5. Por isso é importante aclarar que, aunque aparenta simples, cada um dos elementos da pirâmide tem subdivisões, ¿no? Pilares e técnicas que fazem del mantenimento casi uma universidade completa. Poderíamos dizer casi que isto, não? Casi que um curso de engenharia. E claro que quando se habla de mantenimento, sempre se associa a algum tipo de desperdício, seja de tempo, movimento, custo. Pero o que seriam esses desperdícios aplicados a mantenimentos? Levo o conceito de desperdício de la produção de Lean aplicado ao mantenimento. Por el dicionário brasileiro, desperdício significa gastos inútil, desgastes ou qualquer tipo de perda, seja de tempo, movimento, não importa, não?
Ah, se aprofundarmos um pouco mais neste tipo de pérdidas aplicado a el mantenimento e haciendo um paralelo com um iceberg, poderíamos dizer que en lo topo del iceberg tenemos las averías, los defectos, accidentes, o sea, problemas crónicos que son en gran parte las consecuencias de lo que se pasa abajo del nivel del mar, acá mirando la figura, ¿no? Como fugas, deformaciones, estragos, desgastes, corrosión. Entonces, todo aquello que después de algún tiempo, si las personas no miran, un segundo, Rodrigo, se acontecen las averías. Perfecto? Bueno, atritos, no sé si Marcos puede me ayudar, pero cuando dos cosas se quedan en contacto una con la otra, es lo que llamamos de atrito. Entonces, por ejemplo, una correa dentada en una estera de producción, ¿sí? Esto genera un atrito. Cuando dos cosas gripan, perfecto. Entonces, en consecuencia de todo esto, de 10 a 15% de la receta es perdida en ineficiencias de empresas que llamo de 3 sigmas. No sé si el concepto 3 sigma está claro para todos, pero cuando decimos una empresa, por ejemplo, 3 sigmas, esto significa que a 1 millón de productos elaborados, 66.807 productos salen defectuosos. O sea, 93,30% son defectuosos, mientras que una empresa Six Sigma saldría solo 3,4 productos defectuosos. Defectos, 99,99996%. Entonces, ser clase mundial es ser o 5 o 6 sigma. Una empresa de 3 sigma estaría en la clasificación que llamo competitiva. Perfecto? Para el Lean, desperdicio es cualquier cosa que supere la especificación absoluta de un producto o servicio, ¿no? Traigo acá algunos ejemplos. El neumático STEP, por ejemplo. En Brasil, una pesquisa de mercado, por ejemplo, identificó que el neumático no se agregaba valor para el consumidor, para los clientes, ¿no? Entonces, lo que hicieron, ¿no? Se cambiar el tamaño del neumático, reducir el tamaño del neumático, y los coches ahora ven con un neumático lo suficientemente pequeño para llegar a un taller mecánico, a un borracho, ¿no? Redujeron un costo absurdo con neumáticos utilizando el concepto de desperdicio, ¿no? El sobrepeso en una embalaje también es un problema grave de pérdidas y tiene gran relación con el mantenimiento. Pues parte es generada, puede ser generada por la
regulação das células de carga das balanças, por exemplo, falta de limpeza. E por último, o mantenimento em excesso é fonte de desperdício também, né? Vocês conhecem Tim Woods, é uma pergunta que eu faço agora. Quem conhece Tim Woods? Na verdade, Tim Woods é um acrônimo, é um bromo que faço com a palavra com o conceito de 7 desperdícios, não? Então, Tim é a inicial das letras de los 7 desperdícios, que vamos falar um pouco. Perfeito. Borracharia, esgomeria. Perfeito. Graças aí a Marcos. Bom, bueno, e acá então, o que é Tim Woods? É transporte, inventory, motion, que é movimento, espera, que é waiting. Estes 4 primeiros são desperdícios que chamo de projeto. Isto ocorre devido ao conceito, ao desenho de um processo, seja através da definição de seus procedimentos operativos, especificações da máquina, o próprio desenho físico, não? O layout da localidade, do sítio, não? E isto é muito importante em planeamento do mantenimento. E os desperdícios operativos, compostos por overprocessing, o processamento em excesso, overproduction, produção em excesso, defects, e acá pongo um oitavo desperdício, que são as skills, não? Uso inadequado de habilidades. Quando é muito comum, por exemplo, nós decimos acá, nós teníamos um excelente supervisor e agora temos um péssimo gerente, por exemplo. Justamente porque não se foi preparado as skills necessárias para que agora se tenha um gerente tão bueno quanto fuera o supervisor, não? Então, as skills, quando se é mal utilizada, se pode também ter uma perda muito grande em vários aspectos. E isto ocorre devido principalmente à execução, está muito associado à execução, né, e não tanto com o projeto. Este tipo de desperdício, então, ele não foi criado, é previsto quando o processo se puso em funcionamento, não? Importante mirar estes desperdícios no momento da execução do mantenimento, não tão mais agora quanto o planeamento, porque as características de mantenimento ser uma prestação de serviço, né? E é muito comum na prestação de serviço que a qualidade seja avaliada em tempo real, online, e tudo o que se pode fazer em termos de prevenção há que se fazer na fase de planeamento. Muito bem. A árbol de valor é um conceito muito interessante quando entramos um pouco mais no detalhe das atividades do mantenimento que durante a execução do mantenimento e, obviamente, um passo antes, quando já falamos do planeamento, né? Então, aqui, a árbol de valor se divide
as atividades em duas classificações, a que agrega valor e as atividades que não agregam valor. Las que agregam valor se devem ajustar o flujo e coloque as atividades em uma sequência natural para que se perca o mínimo possível com esta atividade, pero é uma atividade que agrega valor, ou seja, o cliente mira a importância desta atividade para o produto final, não? Por outro lado, as atividades que não agregam valor, há que se perguntar, essa atividade é necessária? Não? Se é necessária, há que se reduzir, porque ela não agrega valor. Tem que se optimizar esta atividade. E diminuir a interferência no fluxo de valor ao máximo. E se necessária, elimine. Simples assim. E é interessante que nas empresas e a experiência que nós temos, é interessante mirar que como as empresas são apegadas, têm um amor, um carinho com as atividades que não são necessárias e que não se agrega valor. E o liderazgo que tem a capacidade de cambiar, de se transformar esses fluxos, ganham uma visibilidade grande dentro da organização, porque justamente se cambia de patamar quando se elimina atividades que não agregam valor. Perfeito? E o mantenimento, há que se ter muito cuidado com estes tipos de atividades, principalmente se nós entrarmos em detalhe do desperdício, acá, e é muito comum o desperdício de movimento. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm acá em los desperdícios é a diferença entre movimento e transporte. O transporte está muito relacionado a los movimentos de las coisas, seja peças, matérias-primas, herramientas, perfeito, estoques. E o movimento, o motion, está muito mais relacionado a pessoas, ao fluxo, a los passos que tenho que caminhar para se pegar uma herramienta, por exemplo. Então, em mantenimento, o motion se tem uma oportunidade muito grande de melhora. Adelante. Bueno, agora vamos hasta acá, estamos tranquilos. Não sei se estou falando rápido. Panagio pode. Perfeito, Roberto, graças por el feedback. Perfeito. Bueno, entonces vamos entrar um pouco mais no detalle del los pilares del TPM, correcto? E o primeiro, nada mais é que a melhora contínua, né? E que podemos chamar também de individuales. Pero primeiro, eu trago um desenho de los 7 pilares e faço um bromo acá com um paralelo com a estrutura de uma casa, não? Então, em los extremos, são pilares que involucram a metodologia e garantizam sua sustentabilidade e, por conseguinte, sua credibilidade. É por isso que eu
simplifiquei um pouco o exemplo do acidente, porque muitas coisas vão acontecendo no processo de implementação. Pero se a cultura e se há uma certeza do modelo de gestão através do TPM e com dois pilares fundamentais que são a melhora contínua, a segurança e saudável, não? Que o de TPM eco ou a segurança e a preocupação com o entorno, o meio ambiente. Isto vai garantizar que a casa se queda firme. Se entrarmos um pouco mais na estrutura, podemos dizer que o mantenimento autônomo e o treinamento e formação são as grandes vigas que fazem ao TPM diferenciado de las demás metodologias, não? Sem eles, o TPM poderia cair, fazendo analogia com a estrutura da casa. Por isso que a TPM está arriba e em naranja também. A planificação, o mantenimento planificado e TPM em las oficinas, não? A planificação começa dentro de casa. Nós temos que ser exemplos para a operação e para a manutenção. Não se externaliza a planificação de mantenimento. O exemplo deve ser dado pela organização da oficina. Eu trago acá também um exemplo muito interessante, muito rico, em uma cimenteira de México, que conseguido um nível de qualidade e mantenimento muito elevado, e nós fomos experimentar um pouco disso. No mantenimento de qualidade, não, o planificado é distinto de preventivo. O planificado acá tem um enfoque de plano, de se estruturar melhor no processo de mantenimento hasta chegar à prevenção, obviamente. Há aí uma relação grande, sem dúvida. Depois vamos entrar em detalhe de cada um dos pilares e aí podemos se esclarecer melhor. Então, o mantenimento de qualidade e o controle inicial, aí sim, no que chamamos de prevenção, aqui entra muito mais o conceito de mantenimento preventivo, é a puerta, não? Esses pilares são a puerta de la casa. Eu costumo dizer que a qualidade é ingresso para a fiesta, né? Sem ele, nada consegue entrar no mercado. Hoje, qualidade é algo básico dentro do mercado, certo? Não se diferencia tanto e na internet se pode pesquisar e tem acesso a muitas informações e soluções distintas de qualidade muito elevada. E o 5S, como uma estrutura básica, eu não creio, eu escrevo isto acá, que seja a base de todo, sino o piso que garantice o conforto de la casa em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não significa que se eu não tenho um 5S, toda a TPM não é capaz de se estruturar, pero seguramente a credibilidade se ponga a prueba, não?
Perfeito. Entrando un poco más en el detalle del primer pilar, que es la mejora continua, ¿no? Sí, concordo con Rodrigo. En orden y limpieza es básico. No se puede vivir o trabajar en un ambiente sucio o sin orden. Esto podría generar también un riesgo de accidentes muy grande, ¿no? Aí hay una curiosidad. Por ejemplo, en la oficina mecánica de Toyota, y esto es muy común, todos los mecánicos trabajan con una ropa blanca justamente para se mantener impecables y el blanco garantiza que todo está limpio y al mismo tiempo cuando si hay una sujidad, algo que puede, una pieza por ejemplo, inclusive el piso es blanco, se puede mirar con más facilidad. Fechar paréntesis. Bueno, entonces, la mejora continua. Acá este diseño está dividido en dos fases. Un que es lo PDCA, que es la mejora de los resultados, é um mindset, é um modelo mental de mejora, de ataque a los problemas crônicos, e abaixo é o controle do processo, né? Através da estandarização, treinamento, diagnóstico do trabalho operacional, que também é conhecido como auditoria de estandarização, de estándares, não? E tratamento de anomalias, o tratamento de averias, não? E tudo começa em la formulação estratégica, definindo as metas da companhia, que depois estas metas vão ser quebradas por las áreas, por las gerências, por las diretorias, por las supervisiones, que depois vão ser transformadas em planos de ação, e estas ações, os conjuntos de ações, tendem a melhorar o resultado. Você vai verificar se há uma melhora ou não. Se houver uma melhora, você vai estandarizar a melhora hecha, não? E assim passar a executar o padrão, não? E se medir se esta execução estandarizada produz o resultado que se é desenhado no padrão. Obviamente, como todo processo, há variações. E é importante que não olvides que sempre que há variação no processo, se há uma oportunidade de melhora. A melhora contínua deve trabalhar sempre com o enfoque de diminuir a variância, o nível de variação do processo. E cada vez mais o espaço entre as especificações se quedam menores, não? E aí, para isto, é muito importante que se haga o tratamento de anomalias. Vou acá usar recurso. E no conjunto de tratamento de anomalias, o conjunto acá de problemas que acontecem no dia a dia, é o que chamamos de problemas crônicos.
Y es muy raro en las empresas que los problemas crónicos sean tratados. Es común que el tratamiento de anomalía diario que acontecen todos los días sean tratados. Exatamente, es sinônimo de análisis de falhas. Perfeito. É o tratamento de anomalia. Perfeito. Então, vou utilizar análisis de falhas, porque de faixas, em argentino, né? De faixas. Que se trate isto, porque é muito comum que solamente se dá a medicina e se olvide de tratar depois o conjunto, de se mirar el todo. Então se hace um gráfico de Pareto para se priorizar e mirar, bueno, durante este mês, nosotros tuvemos 100 faixas, sendo que de las 100 faixas, nosotros tratamos como 10 faixas. Então, quando se mira el todo, normalmente se vai entender los 80-20. Vai se priorizar aquilo que mais impactou na produção ou no mantenimento e se tentar aprimorar ou melhorar o estándar que foi criado e aí sim actuar especificamente em las causas raízes, las causas fundamentais do problema ou do conjunto do problema. Perfeito? E isto se volve acá ao PDCA. Então, esta figura, a suma de PDCA com SDCA foi traduzido em um nome chamado melhora contínua. O segundo pilar, e aí já estamos adentro um pouco mais da TPM, é o mantenimento autônomo. É fundamental o mantenimento autônomo, porque acá você involucra a operação e o operador assume a paternidade da máquina. De mi máquina cuido eu. Acá, este sitio, eu sou o dueño do equipo. Então, deixar ao operador assumir a responsabilidade é fundamental. Não? E, obviamente, que quando se dá responsabilidade para o operador, há que se também dá autoridade. O operador precisa sentir que ele é dueño. Então, há que se também dar autoridade para o operador. Perfeito? Não se pode dar apenas responsabilidade. Ele não vai se sentir dueño se a autoridade também não vem junto com ele. E umas práticas disto são, por exemplo, lições one-point lessons, estandarização, intervenções menores, que aos poucos os operadores vão se sentindo mais uma confiança maior no equipo, uma confiança maior para que se toma conta, né? se assume como dueño do equipo. Em segundo pilar, é a educação e treinamento dos operadores, dentro acá do mantenimento autônomo, não como um pilar de TPM como um todo. Perfeito? Acá, a ideia é o desenvolvimento de novas habilidades para o desempenho de funções de rendimento adicional.
É muito comum agora, obviamente, nosotros não existe mais, agora sou apenas um operador, eu tenho que operar. Vou dar um exemplo. Eu estou dando consultoria, estou falando com espanhóis, não? Estou dando uma consultoria dentro do Banco Santander, aqui em Brasil. O Banco Santander é um banco espanhol e Brasil representa hoje como 26%, 27% de todo o faturamento mundial do Banco Santander. E na casa de banho do banco, as pessoas que dão mantenimento a la casa, ¿es casa de banho? Perdão, banheiro. El baño, perfecto, aseos, como quieran, tienen un tablet, un smartphone, donde ellos apuntan todos los problemas del baño, de los aseos, y automáticamente se abre una orden de servicio para que alguien se vá al baño y se haga el mantenimiento. Entonces, e são pessoas muito simples que solamente há alguns anos atrás sabiam o que era uma vassoura, um panho e nada mais que isso. Agora não. Agora é preciso saber trabalhar com um smartphone. Todo mundo hoje sabe trabalhar, mas também com um software de gestão de rutina de las atividades diárias, ¿no? Entonces, un operador no se puede solamente ser un operador y un mantenedor también tampoco. Y algunas prácticas que se pueden hacer son on-job training y auditoría de estándares. La manutención sigue siendo el médico de la máquina. Não há como ser distinto de isto. O operador ajuda a não enfermar e a curá-la se é necessário. Então, inspecções, lubrificação, limpeza, são atividades práticas que se empieza a dar para o operador. Vou colocar acá um cronômetro para mim. Muito bem. Ainda em mantenimento autônomo, o desenvolvimento do operador e passos para a implementação. Então, no lado esquerdo, temos os passos para ponderar o mantenimento autônomo. E se empieza por uma limpeza inicial, desarrolla para a eliminação de fuentes de suciedade e lugares de difícil acesso. Acá é muito importante porque quando se hace uma eliminação de fuentes de suciedade, facilita muito o trabalho de manter a qualidade e as 5S. Depois se elabora procedimentos básicos de limpeza e lubrificação, não? E em paralelo, o desenvolvimento do operador através de treinamento e método para eliminar os inconvenientes. Então, por exemplo, se vocês estão começando a implementação de TPM em seus trabalhos, se pode utilizar este mesmo material, por exemplo, como treinamento inicial para eliminar o inconveniente. Não? Depois que elaborou o procedimento básico de inspeção general, se conhece as funções ao mesmo tempo e estrutura do equipo. Não? E por fim, inspeção autônoma e estandarização.
y se conoce la precisión del equipo y la calidad del producto. Y se consolida el mantenimiento autónomo con capacidad para efectuar reparaciones en el equipo. Entonces el personal se queda capacitado, se conocen los vicios de los equipos y todo, y entonces se queda más perfecto, ¿no? Y la calidad de manutención empieza a aumentar. Acá trago un ejemplo práctico de una compañía que se llama IP de Brasil. Son líderes, es líder del mercado en Brasil, en el mercado de detergentes y material de limpieza. Acá se puede mirar el website de la compañía. Mientras se carga, voy a volver acá. No es esta. Que está en Google. Perfecto. Marcos dice que ya le ha subido, ¿correcto? Sí. Tiago, ¿quieres hacer algún link a un sitio web? Que- Sí, yo solamente quería mostrar el website de la compañía IP. ¿Me permite? Sí, voy a ver si te ¿Quieres puedo ayudar hacer también. Perfecto. ¿Quieres que te ayude? Puedo hacer rápidamente acá a través de Google. Ok. Ahora sí. Esta es la compañía que trabajé, son líderes y que tienen una línea de productos muy diversificada, como detergentes, amaciantes. Perfecto. Bueno, entonces acá en IP nosotros hemos hecho algunas técnicas de mantenimiento, como por ejemplo rutas de inspección de la operación en los equipos. Entonces, con una frecuencia, sea por horas o por día, va a depender de las características del equipo, se hace una verificación de algunos parámetros de la máquina, como velocidad, temperatura, se está visualmente lubrificado o no, perfecto, y se hay oportunidad de mejora, si los equipos funcionan perfectamente. Entonces acá es un ejemplo práctico que ocurrió acá en Brasil. El pilar 3, el mantenimiento planificado. Entonces, acá volvendo e tentando responder, se não me engano, a Roberto, su principal objetivo es contar con máquinas y equipos libres de problemas que producen productos libres de defectos. Entonces acá hay un planeamiento anual, mensual, semanal y diario de manutención. Entonces es lo que está antes de la ejecución del mantenimiento propiamente dito, ¿no?
Então, há atividades do técnico, por um lado, atividades do mantenimento autônomo, tudo isso se suma em um planeamento general do mantenimento, e com isto se administra os registros de los dados do mantenimento, a confirmação de los resultados e a normalização, né? que volve a situação de normalidade da operação. Então, planear as atividades de manutenção é tão fundamental quanto a execução. Trago acá também um exemplo de esto. O que se passava sempre em la empresa. Antes de la parada, se ocorria um planeamento e uma programação do mantenimento. E o primeiro passo é uma reunião de planificação da parada, que ocorria todos os martes. E esta reunião era composta por o supervisor de mantenimento, o mantenedor, o líder e também a operação. Acá haviam 2 operadores. Então, não é uma reunião de liderazgo complexa, não, com as pessoas da operação. E acá se priorizam as atividades, né? Porque nem sempre será possível fazer todos os reparos em uma parada programada. E aí se separam os repuestos, as peças que se vão cambiar, principalmente, se pongam as peças próximas dos equipos para não se perder muito tempo de trânsito, de movimento. E aí se comunica o paro em um encontro às 7:50, como 10 minutos antes do paro. E acá se tem todas as pessoas, né, involucradas na parada, onde se entrega as ordens do mantenimento e se para às 8 em ponto. E aí há um segmento das atividades por os supervisores e planificadores. Acá nós temos o supervisor, o gerente acá de mantenimento também se apareceu, um consultor de melhora contínua. Vocês não estão mirando, não? É o consultor de melhora contínua acá. O gerente de mantenimento e a equipe de mantenimento. Se realiza reunião durante a parada, atualizando o cronograma para que se saibam se vão conduzir e fazer todas as atividades que se foram planeadas acá. E, finalmente, hace uma análise crítica de las paradas todos os viernes. Perfeito? Então, este acá praticamente é uma rotina general de planeamento do mantenimento. Muito bem. O pilar 4, mantenimento de qualidade. Acá se confunde muito a relação entre melhora contínua e mantenimento de qualidade, mas são coisas distintas, não? O mantenimento de qualidade consiste em atividades que estabelecem as condições do equipo que não produzem defeitos de qualidade, com o objetivo de manter o equipo em condições perfeitas para conduzir produtos também perfeitos. Os defeitos de qualidade são prevenidos periodicamente por la verificação e medição das condições do equipo.
Entonces, es muy común los defectos en productos oriundos de los equipos. Y cuando se actúa monitorando los equipos, consegue prever eventuales defectos en productos. E trago acá 7 passos de looping infinito de la calidad, empezando por levantamento de la situación actual de calidad, y después restauración de la deterioración, porque hay muchos equipos que con mejora continua no se va a solucionar el problema. Hay que se restaurar por completo el equipo y ahí sí después extraer lo que el equipo es capaz de producir mucho más do que sin esta restauración de la deterioración, ¿no? Va también a mirar, a hacer un análisis de causas para eliminar estas causas después, garantizar que no se vuelven a ocurrir, establecer las condiciones libres de defectos, el control de las condiciones libres de defectos y mejora de las condiciones libres de defectos. Es el 4 pilar. La prevención del mantenimiento. Acá hablamos muy fuerte, sí, de mantenimiento preventivo, pero el desarrollo de nuevos equipos más ágiles y sencillos a los tiempos modernos, porque se va a prevenir el mantenimiento desarrollando también equipos mejores. Hay una premisa, tal vez, un preconcepto de las personas pensar en que los equipos, una vez creados en los fornecedores, en los suppliers, que ellos son excelentes, que son perfectos, pero que no. En IP, por ejemplo, había un trabajo muy grande de cambio de informaciones entre nosotros y los fornecedores de los equipos, de los fabricantes, justamente para intentar tornar mejor el equipo en una segunda producción, por ejemplo, en una fase menor. Es lo que ocurre, por ejemplo, con iPhone. Todos los meses, todos los años se cambian algunas cosas, mejoran el equipo. Como fuente de mejora se utilizan mucho los feedbacks de los clientes, ¿no? Entonces acá, la prevención del mantenimiento hay mucho a ver con el proceso de creación de los equipos, desde la especificación hasta la sustitución, sea por desgaste, sea por obsolescencia. Perfecto. Entonces, acá hay una participación, y esto es lo concepto de terotécnico, hay una participación de la del mantenimiento desde la especificación del equipo. ¿Okay? Y aquí, una vez que haya la partida del equipo y la operación en sí, es un periodo de aprendizaje que va a alimentar nuevamente el proyecto del equipo. Perfecto. Como he dicho, acá el pilar número 6, yo traigo un ejemplo de TPM en las oficinas en una cimentera mexicana que se llama Grupo GCC, que significa Grupo Cementos Chihuahua, que es un cemento
produzido no estado de Chihuahua, em México, que fica al norte del país, en la frontera con Estados Unidos. Entonces, mira, no hay mucho que decir, ¿no? La limpieza de la oficina central, del almacén, es impecable, ¿no? La mesa del gerente de la planta se traduz un poco de la liderazgo, por ejemplo, ¿no? Un nivel de organización que yo particularmente no he visto, no he mirado en lugar algum en el mundo, ¿no? Tal vez o que se tenha aproximado más fue en Portugal, en algunas plantas. Y los objetivos principales de TPM en las oficinas es la reducción de inventarios, mejora de lead time, ganancia de espacio y movimientos, reducción de esperas, pérdidas de toda naturaleza. Tranquilo? Y una curiosidad. En esta empresa había una vending machine en la entrada del almacén, donde los operadores y mantenedores se podrían seleccionar a través de códigos cuáles las piezas que ellos gustariam, y el equipo, la máquina, el shuttle, hacía todo el trabajo de picking de las piezas y servía al operador lo que necesitaba. Esto había una ganancia de tiempo muy grande, ¿no? Entonces acá es el mantenedor y las piezas salen por estos recipientes acá. Bueno, caminando ya para el final, el pilar 7 dice mucho de entrenamiento y formación. Yo creo mucho en una herramienta que es el on-job training, que es el entrenamiento del operador y mantenedor, ¿no? O analista, o sea, de las funciones operativas por el supervisor, com base en el estándar y en el propio lugar de trabajo. Pero hay que se tomar algunos cuidados para se implementar el on-job training, porque senão la credibilidad se va, porque vamos charlar un poco sobre el estándar, y no es la forma de on-job training. Hay que se preparar el momento, se reservar una hora o media hora o 10 minutos para que se dediquem exclusivamente a este entrenamiento. Pero es una técnica simple, objetiva, práctica, que no necesita se deslocar y se mantém la actividad productiva operando. É motivador, porque o operador saca suas dúvidas reais e aprende ao mesmo tempo que o supervisor tem a oportunidade de dar feedback em tempo real, como você não está manuseando corretamente esta ferramenta, você olvidou de los equipos de seguridad, ¿no? Entonces también identifica oportunidades de mejora en los estándares. Entonces todo esto es una oportunidad muy rica para el supervisor. Se identifica también aqueles operadores que têm as habilidades e já estão mais avançados e são vistos também como líderes informais dentro da operação e que têm uma capacidade de influência
de outros operadores, não? E também, obviamente, se aprende. É econômico, não requer inversões, né? E tende a evoluir desde o operador diciendo que, ok, eu sei, para eu sei hacer, que é diferente de dizer que, ok, eu sei, é distinto de eu sei hacer, lo reparo, por exemplo, el paro, para eu quero hacer. Eu tenho uma confiança, eu tenho habilidades suficientes para desenvolver toda a atividade que está em estándar. Acá trago um exemplo de auditoria de estándar ou diagnóstico de trabalho operacional, como queira. Alguns operadores têm medo da palavra auditoria. Então, nós consultores inventamos um nome mais guapo, não? Diagnóstico de trabalho operacional. Então, pero nada mais é do que uma auditoria onde se verifica o cumprimento de los estándares realizados, acá no caso, pela supervisão. Então, é um formulário, aqui tenho um exemplo prático de uma auditoria. Arriba, são os critérios de avaliação de lo estándar, perdão porque está em português, ok? E há algumas perguntas muito simples, como os passos descritos em lo estándar estão claros ou há possibilidade de cada operador entender de uma forma diferente. Se está ok, ok. Se não, pongo uma observação. O estándar está localizado em um sítio de fácil acesso? Não. Temos que cambiá-lo. E assim por diante. E aqui se avalia a função operação. O operador ou o analista, no caso de um estándar de oficina, por exemplo, demonstra ou conhece, entende o padrão, o estándar, não? O operador é utilizado o padrão em caso de dúvida. O operador utiliza equipos de segurança obrigatórios ou fez a atividade de forma segura. Então, tudo isto é avaliado. E aí, no final, o operador pode estar aprovado ou reprovado. Se reprovado, não está apto a fazer a atividade sozinho, solo, não? Então, há que ter um follow-up, um acompanhamento maior da supervisão. Então, você tem uma oportunidade de educar e criar disciplina de seguir os padrões. Um exemplo muito interessante de treinamento é o McDonald's. Eles utilizam muito o treinamento em local de trabalho. Muito. E o padrão, a qualidade seguramente é muito próxima um do outro. Finalmente, o pilar 8, que chamo de EcoTPM, tem o objetivo de desenvolver e diminuir a taxa de acidentes através de uma seguridade comportamental. O que é a seguridade comportamental? A seguridade comportamental, basicamente, desenvolve desde uma obediência renuente
hasta um compromisso entre todos envolvidos na operação. Perdão. Então, uma motivação externa empieza a los operadores de forma reactiva, onde há um riesgo e a pessoa simplesmente ignora este risco. E aí, com o passar do tempo e os procedimentos, algumas regras, se passa a ter um comportamento dependente, que significa que alguém há que solicitar que ele elimine o risco, não? Finalmente, já com uma motivação interna, personal, o operador, o mantenedor, se vai fazer uma atividade participativa, onde ele mesmo tem uma influência para fazê-lo, na atividade, e finalmente, que é o melhor, que é interdependência, onde um garantiza a segurança do outro. Eu permito que as outras pessoas ajudem a garantizar minha segurança. E com isso temos uma liderazgo percebida, uma influência para engajar a todos. Perfeito? E como fazer? Quais são as etapas para se implementar a TPM? ¿No? Uma vez que nós já conhecemos os pilares. É obviamente uma sugerência de implementação, pero há uma fase preparatória e uma fase de implementação. A fase de implementação se hace a los pasos que nós hemos trabalhado e charlado agora, não? Perdão porque não he mirado acá a pergunta, pero Marcos se respondeu. Então, na fase de preparação, há que se fazer um kickoff, um anúncio oficial do programa. Depois, uma campanha de introdução, porque as pessoas, especialmente os adultos, não são obrigados a conhecer as técnicas que vocês agora conhecem. Não? Depois, se estrutura um comitê para garantizar a implementação, o monitoramento, as atividades, o passo a passo. Normalmente, este comitê é composto por pessoas de operação, de manutenção, do liderazgo da companhia, não? Uma pessoa de staff de melhora contínua, que pode aportar conhecimento metodológico, é muito importante no comitê. Se for o plano diretor, que vai definir as políticas e os estándares e por onde vamos começar a implementação, e o cronograma, as prioridades, os recursos necessários para a implementação, como presupuestos, e etc. Perfeito? E, finalmente, solamente umas dicas e livros sobre o tema que podem ustedes ter curiosidade sobre o todo que hablamos um pouco e, obviamente, se aprofundar mais nos temas.
Hay libros de Brasil que se pueden comprar en castellano, como La gerencia de la rutina del trabajo diario, cotidiano, que trabaja mucho la cuestión de la gestión de la rutina, la disciplina, la formulación de indicadores, los estándares. Marcos es un experto en este libro, conoces mucho y puede después también charlar un poco más y dividir más con ustedes, ¿no? E outros como Womack, né, La mentalidade enxuta nas empresas, está em português. E há autor também brasileiro que é muito bueno, que é Gerenciando o Mantenimento Produtivo, que se aplica nos conceitos de gestão da rutina, especificamente em el mantenimento. Bueno, pues a todos espero que tenham gostado, que mi portunhol tenha sido claro. Acá estão todos os meus contatos, meu website, meu e-mail e todos os acessos a redes sociais. Muitas graças a Marcos e a todos. E estou aberto a perguntas para lo que precisarem. Tiago, gracias a vos por este tiempo, por esta dedicación, y bueno, sí, se te entendió perfectamente y creo, tenés gente que fala portugués. Y tenemos preguntas, tenemos preguntas. Yo tengo dos consultas acá almacenadas. Y antes de que se me escape esta otra que está por acá, vamos a copiarla rápidamente. Mirá, tengo una pregunta de Galo, que te dice lo siguiente: ¿cómo hago para lograr que el departamento de mantenimiento deje su propia paternidad sobre las máquinas y permita que otra gente meta mano, es decir, sea la parte de operador mantenedor, ¿no? ¿Cómo se logra que el departamento de mantenimiento, ¿sí?, acceda a que la persona de producción le haga mantenimiento al equipo, ¿no? Esa sería la pregunta de Galo. Perfecto. Es una excelente pregunta, porque tal vez sea uno de los principales problemas, situaciones que las personas van a tener en el momento de implementar la TPM. Y la respuesta es diálogo, es charlar, conversar, involucrar. E para isto, há obviamente algumas técnicas, pero há que se trabalhar muito na cultura organizacional. Ter muita formação, Yolanda está brilhantemente clara. Por que há resistência? Muitas vezes porque no desconhecido causa medo en las personas. Entonces hay que se decir para las personas el camino y el objetivo que se pretende, principalmente. Cuando se implementa, se empieza un proceso de forma transparente y que las personas se sienten involucradas, parte de la solución, las cosas tenden a ser más tranquilas. Un punto, van a haber problemas. Sí, van a haber. Y ahí es interesante que se haya el primer problema. Por ejemplo, una máquina se quebró, hubo una avería, y una característica muy común es que
se busquen culpados. Y no se pueden buscar culpados, y sin soluciones para el problema. Y cuando se alimentan esta cultura de se buscar soluciones juntos, las personas empiezan a tener una sensación de pertencimiento de la equipo. Y usted migra de una cuestión de muchas individualizaciones, ¿cierto? De feudos, de áreas, no, mi área es más importante que tu área, para algo que es una equipe. Es muy interesante que hay que se trabajar lo seguinte: la competición no hay que ser entre la liderazgo o entre áreas. La competición está de la puerta de la empresa para afuera. Entonces, las empresas que perciben esto primero, conseguem ganhar market share, ganhar velocidade nas soluções do problema, e não a poner problemas para debaixo do tapete, não? E sim a tirar o tapete e resolver os problemas. Bien, Tiago. Tengo otra, antes de una que tiene Rodrigo por acá, tengo una de Fernando. Allá por el slide, voy a volver, por el slide 20, donde comentabas el ejemplo, pregunta si hay que hacer dos planes, uno para el operador y otro para el técnico de mantenimiento, o incluye todo en el mismo. Un único plan para todo el equipo. Lo que se pasaba era que en el momento del paro, y dependiendo de la complexidad del problema y del reparo, el mantenedor hacía la actividad. Pero al lado estaba siempre un operador mirando lo que el mantenedor hacía. ¿Perfecto? Entonces, en otros casos, al contrario, el operador hacía el mantenimiento y un mantenedor observando, dando feedback, aportando conocimiento técnico al operador. Y con esto, las dos partes se capacitaban y se formaban, y había un cambio de experiencia, ¿no? Pero solamente un plan. Bien, perfecto. Tiago, acá Rodrigo nos hace una pregunta sobre la estructura del mantenimiento, la estructura del personal del mantenimiento, la estructura organizacional. Gerente o jefe de mantenimiento, después tiene que haber un planificador. ¿Cómo sería una estructura, en base a tu experiencia, que sirva para trabajar con TPM? Sí. Yo puedo enviar en un segundo momento, y a Marcos también, un ejemplo, pero básicamente estamos hablando de un gerente general de mantenimiento, ¿no? No hay necesidad de se tener una estructura exclusiva, este es un punto importante, una estructura exclusiva para el TPM. Se utiliza la misma estructura de mantenimiento de la compañía. Lo que se cambia es la metodología. La TPM es metodología, pura y simplemente. Entonces, básicamente, las mismas personas del mantenimiento de la empresa se van a utilizar. Entonces, el gerente de mantenimiento, un planeador,
los mecánicos, los mantenedores, y ahí se depende mucho de empresa para empresa. Lo que se puede, y me gusta mucho la cuestión del staff de mejora continua, que tiene el conocimiento y sirve mucho de conciliador, de intermediador de conflictos, ¿cierto? Porque muchas veces habrá conflictos entre la liderazgo de operación y también la liderazgo de mantenimiento. Y la figura de staff es imparcial y puede charlar y dialogar con las dos partes, ser un perfil mucho conciliador que traga todos juntos para una tabla y que todos pueden profesionalmente charlar y solucionar el problema. Perfecto. Pero la estructura se puede usar la misma de mantenimiento que ustedes conocen en las empresas. Y ahí se va a depender mucho del tamaño del negocio. Perfecto. Bien, si puedo colacionar con un comentario ahí de lo que dice Tiago, esta persona, o lo que dice Rodrigo también, ¿no? Este planificador o esta persona de mejora continua. A veces en las empresas chicas, ¿no? En las pymes principalmente, la estructura de mantenimiento es reducida, hay un jefe de mantenimiento y después directamente están los técnicos. Eso muchas veces falla lo que es la programación y terminan trabajando más en la parte correctiva que en la parte preventiva del mantenimiento. Entonces, como una sugerencia, y esto hay que venderlo muy bien porque estaríamos incrementando en una persona lo que es la estructura organizacional, pero sí definir una persona con conocimientos, que tenga habilidades en el Excel, que sepa un poquito de estadística, que pueda relevar indicadores o que los pueda generar de acuerdo a las metodologías de mantenimiento y de performance de los procesos, para que pueda hacer un análisis de fallas, para que pueda hacer un análisis de equipos críticos, para que pueda hacer un mantenimiento programado, ¿no? Y llevar ese control del mantenimiento. Tiene que ser, como dice Tiago, una persona staff, ¿sí? En donde no sea influenciada por la autoridad del jefe de mantenimiento ni por la autoridad del jefe de producción. ¿Tá? Entonces, esa persona que tendría que ser, si bien no tiene que ser un jefe, puede ser un analista, pero sí es el PCP, en algunos lugares lo llaman. Sí, esa persona tiene que tener una autoridad y un liderazgo capaz de decirle al jefe de mantenimiento: hoy tenés que parar este equipo para hacerle el trabajo y lo tenés que hacer de esta manera y se va a hacer así, y al de producción decirle lo mismo, ¿no? De acuerdo con su planificación. Entonces, a veces es importante esa figura y es necesaria. No todas las empresas lo tienen. Solo eso. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Algo que les haya quedado. Obviamente tienen el contacto de Tiago, pueden visitar su sitio, su página web en internet. Pueden utilizarme a mí como nexo para contactar si tienen alguna otra consulta a lo largo de la asignatura o posteriormente, ¿por qué no? No sé si hay más consultas. Me dicen ustedes y si no, vamos cerrando. ¿No? ¿Estamos ahí?
No, acá. Estaba yo un poquito abajo. Perdón, perdón. É, questão de tempo, não? Sim. Quanto tempo leva a implementar TPM? Depende da energia que se ponga no processo. Se pode tranquilamente fazer todo em um ano. E um ano, menos que um ano, creio que não seja possível, ok? Pero, para se implementar, se pode passar por todas as atividades do mantenimento, todos os pilares em um ano. Pero lo mais complexo é manter a cultura e estes processos. Por isso, minha sugerência é que se vá um pouco mais despacito, para que as pessoas sejam capazes de absorver os conhecimentos, aplicá-los, cometer errores, corrigir os errores e depois se vá para o próximo passo. Então, não há uma regra definida del tempo. Se va mucho percibiendo lo entorno, la energía, La cultura. y la cultura, la aceptación de las personas en lo proceso. Perfecto. Y entonces hay casos donde, por ejemplo, en la IP, que é a empresa que hemos dicho como ejemplo. Nosotros estamos, bueno, yo trabajé en el proyecto casi 2 años y hasta hoy hay un proyecto de mantenimiento allá. Entonces estamos hablando casi que un periodo de 8 años, ¿sí? Pero obviamente están en un nivel muy avanzado ahora. Acá pregunta David, ¿en qué tamaño de empresas has implementado TPM? ¿En pequeñas, medianas, grandes, familiares? Creo que un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo, porque en Brasil las grandes compañías muchas veces son familiares también, pero con una gestión totalmente profesionalizada. Entonces, pero en su gran mayoría fue una empresa grande, 2 empresas grandes y una media, considerada en Brasil de mediano porte. Bien, David también dice que lo invites a Brasil. Estimo que debe querer caipirinha o una batida de coco ahí en la playa. Países, ¿han visto diferencias culturales? Sudamérica, Europa. Te aseguro que sí, Sí, totalmente. David, hay diferencias culturales, pero así como también hay diferencias culturales, te das cuenta que sufren exactamente los mismos problemas y existen las mismas resistencias. Cambia la lengua, cambia el proceso, la fábrica, pero es bastante similar con sus problemáticas, ¿no? No sé, Tiago, ¿qué opinás? Sí, exactamente. Creo que cuando miramos cultura, hay muchas diferencias, pero si miramos los problemas del día a día, no hay diferencia. Y una cosa muy interesante sobre cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en Egipto, y es un país que para mí fue la más grande diferencia, fue Egipto, ¿no? Y el facto es que después de algún tiempo, usted percibe que todos nosotros somos seres humanos y tenemos los mismos problemas, y mesmo estando en un país completamente distinto,
el gerente que tem que salir com prisa porque su hijo se ferió en la escuela, el supervisor también que un día no se sintió bien y no fue a trabajar, enfim. E hay casos de la cultura, que por ejemplo en el Egipto hay momentos que las personas tienen que hacer oración, ¿no? Entonces no se puede hacer una reunión en determinados momentos porque las personas van a hacer sus oraciones. Y te digo que la cultura no ayuda y no atrapalha el proceso de implementación. Lo que ayuda o atrapalha son las personas involucradas en el proceso. Porque hay en Brasil personas muy aburridas, como no sé cómo puedo decir, muy, que se ponga mucho obstáculos, y hay personas que rápidamente comprenden la cuestión y participan, apoyan, ¿no? y hacen el problema ser sanado. Entonces, el foco mucho precisa ser dado a las personas y involucrar a las personas correctas, que usted será muy bien sucedido en el proceso de implementación. Posso te garantizar. Les contaba a Tiago ahí por escrito que en Egipto tienen el Ramadán. Son 40 días de ayuno diurno, ¿no? De sol a sol, solamente pueden ingerir agua, y si consumen un alimento es un pecado, es parte de su cultura, de su religión. Por lo tanto, al estar sin ingerir alimentos, sin comer, es imposible practicar una capacitación, un entrenamiento, porque las personas las colocas en una sala de reuniones, pones un proyector y se te duerme el 90%, porque les falta alimento durante esos 40 días. Y obviamente la tasa de accidentabilidad crece, el humor no es el mismo. Entonces, bueno, había que planificar todo lo que eran los entrenamientos en fechas en donde el Ramadán no estaba, porque era imposible. ¿Sí? Y eso es cultura, así como comenta Tiago el tema de la oración. Me ha pasado estar en un aeropuerto y justo cae el momento de la oración, las personas que van a abordar el avión tienen que orar, y todo el mundo espera que terminen de orar para que esos pasajeros puedan subir al avión. Y es cultura. Y obviamente, y después está la resistencia normal que le pasa a todo el mundo, como comentaba Tiago, por miedo al cambio. ¿Cómo va a venir otro a decirme qué es lo que tengo que hacer? Pero bueno, es proceso. Esto a veces demanda años, generaciones, en hacer un cambio de cultura implementando una metodología. Hacer reuniones de noche en Egipto, dice Roberto. Puede ser, no sé. Creo que ha sido un encuentro fantástico, ¿no? Estamos llegando cerca a las 2 horas de webinar. Eh, Hemos tenido, como les comentaba algunos al inicio, alrededor del 10%, entre el 10 y el 20% de participantes, y me parece fantástico. Creo que esto ha sido uno de los mejores encuentros que he tenido en las ediciones. Así que bueno, me alegro muchísimo que les haya gustado. Si no hay más consultas, ahora que estoy posicionado en el chat correctamente, cerramos, como ustedes quieran. Está todo grabado, Carlos.
Bueno, Tiago, perfecto. Muchísimas gracias. Excelente tu aporte, tu participación, tus conocimientos. Te agradezco enormemente todo el tiempo que nos has dedicado y bueno, espero que haya sido grato para vos también y Sim, gracias. sem No tengo mucho dúvida, más para decir. sem dúvida, sem palavras e muito gusto, muitas graças por la invitação. Excelente. E graças Bueno, muchas gracias a todos. la participação de todos também. Gracias, Tiago. Muchas gracias a todos. Damos por cerrado este encuentro y bueno, ya está la presentación cargada en la carpeta webinars. En cuanto Blackboard procese la grabación, la vamos a tener en formato de Blackboard, en formato MP3 y MP4 para que la puedan bajar y guardarla. Así que voy cerrando. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y nos seguimos viendo en los debates. Gracias.